Qué gusto me da estar contigo otra vez y quiero que vayamos juntos a orar para pedirle a Dios su bendición para este tiempo. ¿Oramos? Dios, te damos muchas gracias porque podemos estar ante tu presencia a través de tu palabra y poder recibir este alimento que tú has preparado con tanto cuidado y con tanto amor para nosotros. Danos un tiempo en el cual no haya ninguna otra cosa que esté ocupando nuestra mente, que esté ocupando nuestras manos y que estemos realmente concentrados en ti para poder recibir con creces lo que tú has preparado hoy. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy práctico. Vamos a ver cómo el creyente, cada persona que ha nacido de nuevo, dice la Biblia que tiene una naturaleza pecaminosa, una antigua naturaleza, que nunca se va, que nunca se reforma, que nunca se da por vencida y que continuamente está creciendo. Esta antigua naturaleza está en el interior de cada persona. Y vamos a ver cómo esta antigua naturaleza tiene que ser controlada. Hace unos días, mi antigua naturaleza me dio, si uso una palabra o una expresión de los evangelios, me dio una buena zarandeada. Y por espacio de unos minutos me llevó así a personificar algunos pasajes también de la Biblia. Empecé con Nabucodonosor, cuando él se enoja con los jóvenes hebreos y dice la Biblia que demudó su rostro. Así, en unos instantes, algo pasó, estábamos en familia, se encendió la mecha y me enojé. Ese enojo rápidamente se convirtió en ira y mi rostro fue transformado, o debería decir, fue deformado. De ahí pasé a ejemplificar ese pasaje de Proverbios capítulo 12, donde dice la Biblia que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Y así, con palabras duras, le hablé a mi hija. Quizá debería decir mejor, le ladré. De ahí me pasé a Proverbios 15, donde dice la palabra de Dios que la reconvención es molesta al que deja el camino. Y cuando mi esposa me quiso ayudar, diciéndome que estaba actuando mal, le dije, por favor, no vengas a sermonearme en este momento. Te debo decir que estas palabras, por favor, son las únicas rescatables de todo este evento vergonzoso. Cada persona que ha nacido de nuevo ha sido derrotada en algún momento por su antigua naturaleza. No hay creyente que no tenga este conflicto continuamente en su interior. Y lo que hoy quiero compartir contigo es esta enseñanza a través de la cual Dios nos recuerda dónde está la victoria y dónde está el secreto para poder vivir en la nueva vida, en la nueva naturaleza que Dios nos dio. En la palabra de Dios leemos como, por ejemplo, el apóstol Pedro también fue arrastrado por su antigua naturaleza. Primero llevado a vivir en el orgullo, sintiendo, pensando y hablando de él como alguien diferente a los demás, pensó que era mejor que los demás. Y finalmente fue esa misma antigua naturaleza lo que lo llevó a negar al Señor. Y así, todos los creyentes tenemos una antigua naturaleza. En la Biblia se le llama la carne, se le llama el viejo hombre, la carne de pecado. Se le llama también el cuerpo de muerte. Y nosotros, cuando observamos así la vida de las personas en la Biblia y en nuestro tiempo, de personas que están siendo usadas poderosamente en las manos del Señor, podemos tener así la tendencia a pensar que ellos ya no tienen problema con el pecado, que ya no tienen problema con la antigua naturaleza. Pero la palabra de Dios enseña que todos los hombres, por entregados que estén, por maduros que sean, experimentan una lucha continua con su propia naturaleza. Una persona, un hombre de Dios, que estaba siendo poderosamente usado por Dios, hizo esta pregunta: ¿cuándo piensan ustedes que he tenido, que he enfrentado las más grandes tentaciones? Su respuesta nos permite entender cómo se desarrolla ese conflicto en el interior del creyente, ese conflicto con la antigua naturaleza. Porque este creyente dijo, ahora mismo.
en este tiempo. Cuando más he estado siendo usado por el Señor es cuando estoy enfrentando las luchas más fuertes. Porque efectivamente, la antigua naturaleza nunca deja de crecer en nuestro interior. Se alimenta de una forma extraña. Vamos a decir, se alimenta hasta del aire. Me recuerda cómo la palabra de Dios dice que el diablo es el príncipe de la potestad del aire. Así que de esta manera la antigua naturaleza va absorbiendo de la atmósfera, de donde se desenvuelve, va absorbiendo su alimento. Aunque tú pienses que no la estás alimentando, la antigua naturaleza sigue creciendo. Por eso la palabra de Dios enseña que la antigua naturaleza del creyente no es algo que podamos erradicar, no es algo que podemos reformar. Es una naturaleza que nunca se va a convertir y que nunca va a poder ser doblegada o darse por vencida. Crecerá constantemente en nuestro interior y lo único que Dios nos ofrece, y es una hermosa promesa, una promesa de la cual tenemos que agarrarnos, es que solo Él nos puede dar victoria sobre nuestra antigua naturaleza. A la pregunta, ¿qué es la antigua naturaleza? Debemos responder con sinceridad. La antigua naturaleza es lo que cada uno de nosotros somos en esencia. Mi antigua naturaleza soy yo. Abarca toda mi vida. Involucra mi personalidad. Y por eso nos podemos dar cuenta que hay antiguas naturalezas que son buenas, entre comillas, y religiosas. Otras pueden ser altruistas, interesadas en los demás. Algunas pueden ser muy decentes, otras serán muy vulgares, etc. Pero la palabra de Dios define cómo es la naturaleza del ser humano. Fíjate, Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros, yo estoy ahí, tú estás ahí, todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Quiero hacer un pequeño énfasis en esta parte final del versículo, que habla de cómo nuestra maldad nos lleva como el viento. Estaba meditando en este pasaje y ubicando así como el viento es algo que no puedes controlar, no lo puedes contener. Y así, la palabra de Dios nos quiere enseñar que la antigua naturaleza no es algo que tú y yo humanamente podamos controlar, contener, mantener quieta, pero Dios sí puede. Me viene a la mente ese pasaje donde el Señor Jesús le dice a los vientos y al mar, calla, enmudece, y se hace una tremenda bonanza. Eso es lo que Dios quiere y puede conquistar, puede lograr en nuestra vida. Sin Dios, o aún conociendo a Dios, pero dominados por nuestra antigua naturaleza, podemos llegar a puntos que nos parecen irreconocibles en nuestra propia vida. Fíjate cómo dice Jeremías 17:9. Dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Como creyentes, debemos esperar oposición interna, desde dentro, en una batalla que constantemente nos presentará esta lucha, pero es una batalla que no se gana nada más presentando resistencia, sino que Dios nos da la clave. Esta batalla se gana entregando nuestra vida, sometiendo voluntariamente nuestra vida a la nueva naturaleza. Quiero recordarte que esta lucha que enfrentamos como creyentes es una buena señal. ¿Quién enfrenta esta lucha? Solo la enfrenta el que ha recibido una nueva naturaleza. Una de las características de esta nueva naturaleza, y que es de gran aliento para la vida del creyente, es que la nueva naturaleza tiene victoria. Es la única que la puede tener. La nueva naturaleza no puede ser vencida por lo que el mundo le propone.
La palabra de Dios en Primera de Juan dice que el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, dice, no proviene del Padre, sino del mundo. Y todo esto es algo a lo que la nueva naturaleza puede tener victoria. Por eso dice el apóstol Juan en Primera de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios, la nueva naturaleza, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. A veces nos podemos preguntar, ¿por qué si tengo esta nueva naturaleza? Entonces surge de repente, como esto que te platico, esta antigua naturaleza con tanto furor, con tanto ímpetu, y nos lleva a hacer cosas que no quisiéramos. La nueva naturaleza nunca será atraída por la tentación. La nueva naturaleza no es atraída por lo equivocado, pero la antigua naturaleza sí. La palabra de Dios dice que es atraída, y no solo atraída, sino fácilmente seducida por la tentación. La nueva naturaleza no lucha por tener el control de las personas alrededor. A la antigua naturaleza, por contra, le encanta hacer esto. Le encanta ser la que sobresalga. Y lo sigue practicando, lo sigue intentando aún en el ambiente cristiano. La nueva naturaleza no dice malas palabras. La nueva naturaleza no ofende, pero la antigua naturaleza sí lo puede hacer y lo hace. La nueva naturaleza no piensa en el mal, no se concentra ni se inclina hacia lo equivocado, pero la antigua naturaleza busca esto constantemente. Ahí entendemos que es la antigua naturaleza la que codicia, la que miente, la que se irrita, la que se molesta, la que es orgullosa, la que guarda rencor, la que guarda resentimiento, la que dice, yo me vengaré. Esa es la antigua naturaleza. Pero gracias a Dios, el Señor Jesús trató en la cruz, en el Calvario, con la antigua naturaleza. Dice la Biblia que Jesús en la cruz le quitó el poder a la antigua naturaleza. La pregunta es, cuando recibo la nueva naturaleza, ¿significa que entonces la antigua ya no tiene ningún poder? Vamos a ir viendo esto. La palabra de Dios enseña que cuando recibimos a Cristo es cuando recibimos la nueva naturaleza. Dice en 2 de Pedro 1:4a, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegasteis a ser participantes de la naturaleza divina. Quiero que notes cómo esta naturaleza nos es participada. O sea, la naturaleza de Dios participada al creyente. Y con ella nos da las mismas características, nos da la misma personalidad de Cristo. La palabra de Dios enseña lo siguiente. Enseña que la antigua naturaleza que tenemos no morirá. No hasta que este cuerpo, este tabernáculo, esta carne, hablando de nuestro cuerpo, dice la Biblia, hasta que esta carne perezca. Y entonces pueda ser librada nuestra vida del control, del poder, de la influencia de la antigua naturaleza y simplemente nada más poder vivir en la presencia de Dios, en la nueva, en la esencia de lo que Dios hizo de nosotros. Dice la palabra de Dios que nuestra victoria final será por la nueva naturaleza, pero que esa victoria que será nuestra experiencia será hasta que estemos en su presencia, la victoria completa. No significa que no podamos tener victoria aquí. Significa que aquí siempre habrá lucha. Dice en Judas 1:24, y a aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. En este tiempo, Dios tiene el poder para guardarnos sin caída. ¿Cuándo caemos? Cuando nos sentimos fuertes en nosotros mismos. Cuando pensamos que podemos dar el paso solito, cuando pensamos que podemos enfrentar la situación en nuestras fuerzas, a nuestra manera, ahí es cuando caemos. Por eso dice la Biblia, el que piense que está firme,
mire que no caiga. Solo Él puede guardarnos sin caída. ¿Cuándo seremos completamente librados de la antigua naturaleza? Sigue diciendo el pasaje, y presentaros sin mancha delante de su gloria, hasta que estemos en su presencia, en la gloria, con gran alegría. Mientras tanto, mientras estemos en esta vida, dice la Biblia, y quiere que lo tengamos muy claro, habrá conflicto. Tendremos que seguir luchando. Nos enfrentaremos constantemente a los deseos egoístas de nuestra antigua naturaleza. Una antigua naturaleza que no quiere que se le moleste, que no quiere dar, que no quiere participar. Y cuando hablamos de esto, no estamos hablando de tomar o de tener una excusa fácil. Para ahí, vamos a decir, ubicar nuestros fracasos y decir, bueno, pero no fui yo, fue mi antigua naturaleza. Yo no quería hacerlo, fue mi antigua naturaleza, mi antiguo yo. No, Dios no quiere que lo agarremos como excusa, sino quiere que entendamos el conflicto, para que entendiendo el conflicto, buscamos en él la victoria. Porque el asunto es que tú y yo seguimos siendo responsables por lo que hacemos. Seguimos siendo responsables por a quién le damos el control. Fíjate cómo dice 1 de Juan 2, 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea, Dios nos da las herramientas, nos da la fortaleza, nos muestra el camino para no pecar. Podemos no pecar al haber recibido a Cristo. Pero si pecamos, Dios dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Es decir, Jesús ya pagó por todos los pecados, por aquellos de los que ya la hemos aceptado, y por aquellos también que todavía están esperando escuchar y creer en ese Jesús salvador, en ese Jesús perdonador. Pero la raíz del pecado, el asunto central del pecado, es que como creyentes, como hijos de Dios, le demos control, le demos permiso a la antigua naturaleza para que ejerza el volante o tome el volante, el control de nuestra vida. Esto es lo que enseña Romanos, por ejemplo, Romanos 6, donde Pablo le escribe a estos creyentes y les dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus deseos, en sus inclinaciones. Después de recibir a Cristo, el creyente descubre que en su interior se empieza a desarrollar una batalla, que hay dos naturalezas, la nueva que recién recibió de Dios y la antigua, la que siempre ha estado con Él. Y las dos quieren dirigir, las dos quieren controlar. ¿Quién ganará? El apóstol Pablo, hablando a través de Isaac e Ismael, los hijos de Abraham, compara esta lucha, este conflicto. Isaac era el hijo de la promesa, a través del cual Dios prometió descendencia a Abraham. Ismael era el hijo de la sierva, el hijo de Agar, el hijo que Abraham y Sara se las ingeniaron para tener en su, vamos a decir, en su bache de la fe, en su desesperación de que Dios había tardado mucho. Y la palabra de Dios, a través del apóstol Pablo, nos enseña que Isaac representa al que es nacido del Espíritu e Ismael representa al que es nacido de la carne. Y fíjate lo que dice el pasaje, Gálatas 4:29. Pero como entonces el que había nacido según la carne, y note esta palabra, perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. La carne, que igual que con Isaac e Ismael, la carne, Ismael, nació primero. Nuestra antigua naturaleza tomó y es la única que había tenido el control de nuestra vida hasta que recibimos a Cristo.
Y el día que recibimos a Cristo, esa antigua naturaleza empezó a perseguir a la nueva naturaleza. Y te puede hacer la vida imposible si tú no te fortaleces en el Señor y le pides que Él sea el que te dé la victoria. Es muy importante entender que nosotros somos los que decidimos quién va a controlar nuestra vida. La palabra de Dios enseña que por su muerte en la cruz, Cristo nos dio el poder, nos dio la capacidad, nos dio la gracia para poder vencer la antigua naturaleza. Pero ese poder, esa capacidad, esa gracia, hay que usarla. El apóstol Pablo dice también en el Nuevo Testamento, por favor, no reciban en vano la gracia de Dios. ¿Cuándo somos derrotados? Cuando no aceptamos, cuando no apropiamos esa gracia. Esto implica que como creyentes tenemos que reconocer, tenemos que aprender a oponernos a las astutas insinuaciones e inclinaciones de nuestra antigua naturaleza. Muchas veces estas sugerencias, estas invitaciones vendrán en las formas más inesperadas, en las formas más variadas. Tú te podrás dar cuenta cómo la antigua naturaleza va a querer sacar ventaja en cualquier área de tu vida. Es impresionante ver cómo en cada aspecto esta antigua naturaleza quiere sacar ventaja. Como solteros, jóvenes, jovencitas, como solteros, ustedes tienen sus tentaciones. La palabra de Dios dice que vas a enfrentar esa tentación, pero tú vas a decidir si tienes victoria sobre la tentación o caes en la tentación. La tentación no es pecado. El pecado surge cuando cedemos a la tentación. En el matrimonio, los que estamos casados sabemos lo que es luchar constantemente contra la inclinación de nuestra antigua naturaleza. Porque las parejas se casan y en la boda prometemos a nuestra esposa y viceversa respetar, cuidar, guiar. Y de repente te das cuenta que empieza a surgir una sutil lucha por el poder. Por querer controlar al otro, por querer controlar a la otra parte y hacer las cosas a su manera. Y donde cada uno lucha por hacer las cosas como quiere. Y muchas veces esto obviamente va a implicar salirse del diseño de Dios. Cuando un matrimonio es controlado por la antigua naturaleza, sencillamente va a vivir un conflicto continuo, continuamente. ¿Qué es lo que Dios nos enseña? ¿Qué es lo que Dios nos ruega? Que aprendamos a identificar a nuestra antigua naturaleza. Que sepas cómo reacciona. Que sepas cómo plantea las cosas. Para que tus relaciones con los demás no sean controladas por esa antigua naturaleza, sino por la nueva naturaleza que Dios te dio. La antigua naturaleza es pecaminosa, es egoísta. Y por eso te das cuenta que cuando en tus relaciones la antigua naturaleza mete su cuchara, dice la Biblia, puede separar a los mejores amigos. Puede hacer mella en las mejores relaciones. Puede dividir los grupos más homogéneos, el cuerpo de Cristo. No es raro que cuando dejamos que nuestra antigua naturaleza controle, por ejemplo en el matrimonio, el diablo, utilizando a esta antigua naturaleza, separa a las parejas. Y entonces el esposo no quiere llegar a su casa. La esposa dice, ay, entre más tarde llegue mi esposo del trabajo, mejor. Y empieza a producir una separación, una división. Este conflicto también se manifiesta en las relaciones con los hijos. El diablo, la antigua naturaleza, mellando ahí, separando a padres de hijos, a padres de hijas, a la madre de las hijas, etc. Y nada puede resultar bien en un hogar que quiere satisfacer los deseos egoístas de alguno de sus miembros en cuanto a su antigua naturaleza. Ahora, aquí cada uno debe tomar su lugar, entendiendo su responsabilidad. Por ejemplo, tú como hijo,
como hija? ¿Tú quieres que tus padres entiendan, comprendan, respeten tu libertad, tu independencia? ¿Quieres que comprendas que te gustan ciertas cosas y que tus gustos pueden ser diferentes a los de tus padres? Y eso no está mal. Pero también debes tener mucho cuidado de no usar esto como una excusa para hacer lo malo, para hacer lo equivocado. Y no pierdas de vista que tú también tienes una antigua naturaleza, una naturaleza pecaminosa y que además no siempre es fácil tratar contigo. Debemos tener cuidado también con el orgullo. Ese orgullo, ese egoísmo que cuando se interfiere, cuando se introduce, simplemente alimenta el fuego del conflicto. La antigua naturaleza la puedes identificar fácilmente porque siempre está lista para defender su posición. Siempre está lista para defender su postura. Siempre va a argumentar a favor de lo que ella piensa. Y va a ser extremadamente renuente en admitir que está equivocada. Como decía por ahí un dicho hace muchos años, gánale al PRI. Gánale a tu antigua naturaleza. Hazla convencer que está mal. ¿Y sabes? Esto lo adquirimos, lo heredamos de Adán. Tú lees en Génesis cómo cuando Dios llega y enfrenta a Adán a su pecado, Adán, yo no tengo la culpa, Dios, la mujer. Y ¿sabes qué, Dios? Indirectamente tú, porque tú me la diste. ¿Quién tiene la culpa de que todo el plan se echara a perder? Adán. Yo no. Cuando un creyente es controlado por su antigua naturaleza, ¿qué va a pasar? Se va a aferrar a la idea de que él es el mejor. Es más, hay creyentes que sin darse cuenta están siendo dominados por su antigua naturaleza en la vida cristiana. ¿Qué es esto? Que pueden compartir, hablar de Cristo por orgullo, que pueden guardar su testimonio de ciertas cosas nada más para poder decir, es que yo sí me cuido de tal cosa. Y para poder señalar a los demás que no hacen lo mismo. La antigua naturaleza siempre va a querer ensalzarse humanamente. Pero cuando alguien haga notar sus debilidades, haga notar sus errores, los va a querer ignorar completamente. ¿Qué es lo que Dios quiere que entendamos? Que la única victoria para el creyente es vivir en la nueva naturaleza. La pregunta que debemos hacernos es, bueno, ¿y esa nueva naturaleza cómo nace? ¿Cómo se fortalece? ¿Cómo nace? Primero, dice la Biblia que la nueva naturaleza nace de arriba. Muy similar a como el Señor Jesús, de una manera milagrosa, dice la Biblia, que Él fue engendrado por el Espíritu Santo. Y dice la Biblia que Jesús también es el que nace de una manera milagrosa en el interior de la persona que quiere ponerse a cuentas con Dios. Cuando Jesús ve en aquella plática nocturna a Nicodemo, le dice estas palabras, Nicodemo, tienes que nacer de arriba, tienes que nacer de Dios. Solo Dios puede poner en ti una nueva naturaleza. ¿Por qué es tan importante esta nueva naturaleza? Porque es la única con la que nos podemos relacionar con Dios. La nueva naturaleza es la que no falla. La nueva naturaleza es la que no puede pecar, porque dice la Biblia que es nacida de Dios. Dice en 1 de Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Quiero que notes cómo la antigua naturaleza la tenemos todos. Creyentes e incrédulos tenemos una antigua naturaleza. Pero la nueva naturaleza solo la tienen los que han nacido de arriba. Los que han recibido de Dios esa nueva vida.
una que da Dios mismo, y que la puede recibir todo aquel que se acerca con humildad a Dios y le dice a Dios: Dios, yo quiero lo que tú me ofreces. En esa humildad que nos permite pedirle a Dios su intervención en nuestra vida. Dios quiere que cada persona sea perdonada. Dios quiere darle su naturaleza a cada persona. La palabra de Dios dice: Él quiere que todos sean salvos, que todos vengan al conocimiento de la verdad. Y si hoy tú aún no has venido al conocimiento personal de Cristo como tu Señor y Salvador, hoy Dios quiere salvarte. Hoy Dios quiere darte una nueva naturaleza, una naturaleza que proviene de Dios. Si tú quieres, vamos a pedírsela. Tú pídesela. Sigue esta oración. Dios, hoy entiendo que tú en la cruz pagaste por todo lo que yo soy. Hoy entiendo que esta naturaleza antigua soy yo. Y todo lo que busca, todo lo que promueve, todo lo que produce, es contrario a lo que tú amas. Y hoy quiero, Dios, que tú me perdones. Hoy me acerco a ti y con humildad te pido perdón por mis pecados. Quiero que tú seas mi Señor y seas mi Salvador. Que entres a mi vida y que ahí tú me des esta nueva naturaleza, esta nueva vida que tú me ofreces. Te lo pido creyendo en que tú eres el único que lo puede hacer. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios que pedirle esto al Señor es lo que hace de una persona una nueva criatura. El pasaje dice literalmente: si alguno está en Cristo, si alguno viene a Cristo, nueva criatura es. Dios promete que las cosas viejas, las cosas de la antigua naturaleza, quedarán allá, en el pasado. Si tú voluntariamente te defines en alimentar a la nueva vida que Dios te acaba de dar. Como creyentes debemos alimentar a esta nueva naturaleza. ¿Cómo se alimenta? En la palabra de Dios, en la Biblia, orando, principalmente obedeciendo a la Biblia. Cuando tú alimentas a la nueva naturaleza, tú estarás fortaleciendo y estarás decidiendo que ella sea la que controle tu vida. Y cuando Dios controla tu vida, tú tienes lo que Dios ha planeado para ti. Que Dios te bendiga. ¿Quién soy yo que al Señor de la creación le importe el dolor de alguien como yo? ¿Quién soy yo para que tu resplandor guíe a mi corazón al camino de tu amor? No es por lo que yo soy, sino por tu entrega a Dios. No es por lo que logré, sino por quien eres Dios. Soy como una flor al viento, sin certeza de un mañana, una brisa pasajera, como una ola del mar, y aún así siempre me escuchas, siempre vas a mi rescate, me recuerdas quién soy yo, tuyo soy, tuyo soy. ¿Quién soy yo? Que aunque soy un pecador, puedas verme con amor y me alientes a seguir. ¿Quién soy yo?
el que controla el mar, hable a mi corazón y calme la tormenta en mí. No es por lo que yo soy, sino por tu entrega, Dios. No es por lo que logré, sino por quien eres, Dios. Soy como una flor al viento, sin certeza de un mañana, una brisa pasajera, como una ola del mar, y aún así siempre me escuchas, siempre vas a mi rescate, me recuerdas quién soy yo. No es por lo que yo soy, sino por tu entrega, Dios. No es por lo que logré, sino por quien eres, Dios. Soy como una flor al viento, sin certeza de un mañana, una brisa pasajera, como una ola del mar, y aún así siempre me escuchas,